Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Cano Dávila, psicóloga clínica y conductora de nuestro programa en vivo, Consultorio en Casa, Centro de Salud Mental Consultora Guarayana. La noche de hoy me está acompañando en dirección de medios audiovisuales Luis Villanueva y contamos con la participación de nuestra especialista Jocelyn Urday Cuadros, psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con capacitaciones en psicología cognitiva conductual y como perito en criminalística. Tiene experiencia profesional como psicóloga organizacional, psicóloga en la Dirección Regional de Educación de Moquegua y como docente en la Universidad de San Agustín. Actualmente se encuentra trabajando con nosotros atendiendo a niños, adolescentes, adultos y parejas. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Michelle? Buenas noches. Dios, cuéntame y hagamos una pequeña introducción para todos los que nos están viendo Ujú. sobre esto de los hijos de padres sobreprotectores. ¿Cómo es esta cosa? Cuéntanos un poquito. Perfecto. Para decirles en términos Ajá. general, la sobreprotección es un cuidado excesivo, Ujú, ¿no? Que ujú, muchas veces se da con los hijos. Ahora, no solamente es con los niños, ojo, ¿ah? ujú. También esto se repite en todo momento, en la adolescencia, en la adultez, y no solamente se queda ahí, sino que el adulto que ya está formado bajo esta sobreprotección empieza a generar dificultades en cuanto a su desarrollo socioemocional, ¿no? Ujú. Y no solamente es que ya no podemos realizar bien nuestras actividades en base a esa conducta sobreprotectora, sino que volvemos a repetir el mismo patrón con nuestra familia, con nuestros futuros hijos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tema que vamos Qué a conversar el día de hoy. correcto. Entonces, mira qué importante cómo. Bueno, igual y es bueno darles a saber al público de que, como dices, puede hacerse un patrón, pero también puede que no. Exacto, Puede, puede pararse. puede que seamos nosotros los indicados para decir ya no más, por favor, Así es. ¿verdad? Con nuestros propios hijos. En fin. Para continuar, voy a comentarles un poco brevemente sobre lo de siempre. Tenemos un sorteo vigente, como en todas las charlas. Quiero comentarles también que esto de los premios ha cambiado un poquitito. Son igual, tres los ganadores que vamos a estar sorteando esta noche. Uno de ellos va a tener una sesión completamente gratuita con la psicóloga y dos de ellos van a tener el 50% de descuento en la sesión que vayan a ganar, ya sea con la psicóloga y conmigo también, ¿correcto? Esta información de quién ganó quién, cómo es todo esto, se les va a estar diciendo por interno cuando ustedes hagan el reclamo de su premio. Es decir, como siempre, ustedes dicen, yo soy el o la ganadora del sorteo, envían la foto de su DNI, anverso y reverso para saber que son ustedes e inmediatamente Sofía les va a estar contestando el día de mañana indicándoles que ustedes han ganado la sesión gratuita o el 50% de descuento y les van a explicar un poquito cómo ha sido esta selección para que quede todo claro. ¿Correcto? También indicarles que tenemos las preguntas anónimas de siempre, el número de el contacto está en los comentarios, pero se los voy a decir de todas maneras por aquí. No se confundan, el número que aparece aquí no es el número de preguntas anónimas, este es el número para contactarse con Sofía, es decir, los ganadores del premio van a poder escribirnos al número que está aquí abajito. Sin embargo, este número que les voy a dictar es exclusivamente para las preguntas anónimas, ¿correcto? El número es 994 33 9735. Repito, 994-33-9735. Muy bien. Ahora sí continuamos con las preguntas. Jos, coméntame un poquito qué es la sobreprotección, cuáles son sus posibles consecuencias en el desarrollo de un niño. Perfecto. La sobreprotección, más o menos, como ya estábamos indicando, es muy diferente a una protección en sí. Ujú, ¿Ok? Es un cuidado excesivo, es una atención excesiva hacia el hijo o también hacia el familiar en sí. Bueno,
considerando que eso lo tiene la persona que está al cuidado, ¿no? No solamente son los padres, ojo, también pueden ser los abuelos, los tíos de repente. Y esto sucede mucho en aquellas familias en las que a veces los padres están ausentes Ujú. y quienes se encargan del cuidado son los abuelos. Claro. ¿No? Entonces los abuelos no están para cuidar, para educar, los abuelos están para engreír. Ujú, ujú. Ese es su rol principal. Entonces, mayormente aquí se va a dar la sobreprotección. Los padres también, muchos de ellos, ¿no? Pero es eso, es muy diferente de cuidar, de proteger en sí. Llegamos a un cuidado extremo, donde ya, y en base a lo que me dices, cuáles son las consecuencias, ya no permito que mi hijo sea autónomo, que haga sus actividades por sí mismo, sino que yo empiezo a hacer todo por él. ¿Listo? Mm, Y empezamos a retroceder en el desarrollo normal que debería tener el hijo. ok. Entonces, eso es principalmente lo que se está trabajando o lo que se conoce como sobreprotección, ¿no? Un cuidado excesivo para que no realice diversas actividades por mi miedo, por mi ansiedad que estoy generando, para que mi hijo no pueda equivocarse. Ujú. Incluso esto va a tener un poco de relación con el autoestima del niño a futuro, ¿verdad? Claro, definitivamente, y vamos a verlo, ¿no? Posteriormente vamos a ir explicando también cuáles son las consecuencias que trae a futuro y uno de ellos, como dices, es una baja Una autoestima. baja autoestima, correcto. ¿Puede la sobreprotección afectar la independencia y la autonomía de un niño o de un adolescente? Claro que sí, ¿por qué? Porque bajamos o aumentamos el nivel de dependencia emocional hacia mi cuidador o hacia mi padre, hacia mi madre, Ujú. ¿no? Es decir, dependo totalmente de él. Entonces, cosas que yo puedo hacer por mí mismo, no las voy a hacer, no Ujú, puedo. ¿Por qué? Porque estoy dependiente de si si estoy haciéndolo bien o no lo estoy haciendo bien, si debo hacerlo o no debo hacerlo. Y esto empieza desde preguntas tan simples que a veces nos hacen, qué pantalón quieres comprarte? Y sí, te pones a pensar, pucha, y ¿cuál ahora quiero? exacto, Ajá, ¿no? Pero ¿cuál? ¿Pero por qué? ¿Y si esto sí, está bien? ¿O no? ¿Me queda mal? ¿O necesito la aprobación de alguien? una validación. Exacto, o sea, si a mí me gusta uno así, un color rojo encendido, pues es mi problema. A mí me gusta y me siento bien con este pantalón. Pero si no es así, si estoy buscando que alguien más esté en la aprobación de lo que yo Ujú, uso, de repente en este caso el ejemplo, ¿no? Pues entonces es porque ya estoy dependiendo de alguien más. exacto. Y esto se enseña desde pequeños. ¿Por qué? Porque a veces nosotros o los padres son los que deciden por los hijos en cosas tan simples como la ropa. Mm, No te pongas esa chompa, ¿no? Toma, ponte eso. Oh, yo ya le tengo lista la ujú, ropita que ujú, mi hijo se tiene que poner. sí. ¿No es cierto? Entonces, eso es una dificultad. ¿Por qué? Porque ya no hay independencia, ya no hay autonomía con las cosas que se tiene que hacer. Yo dependo completamente de todo, de mi protector, de mis padres. Así es. Pasa también que incluso se han dado casos que sí dan a elegir, pero según las preferencias o los gustos de los padres. Es como, Exacto. estas tres opciones le gusta al papá, ya elige de estas tres. Así es. Es como, pero si a mí no me gusta, pero bueno, es lo que me dan, ¿no? Ujú. Es esa invalidación que a veces tenemos. Tenemos una pregunta de Jessica Cuadros que nos dice, ¿cómo hacer que nuestros hijos sean más educados y respetuosos hacia los demás? Gracias. Este, Jessica, el tema de hoy Eso de es protección. sobre, sí, sobre padres, sobre protectores. Pero está también un Vamos, poco relacionado, ¿no? Lo vamos podemos relacionar. a responderlo, pero las preguntas, por favor, hay que tratar de hacerlas según el tema para que no nos vayamos a desvincular tanto de las preguntas, por favor. Pero a ver, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sean más educados y respetuosos hacia los demás? ¿Cómo crees tú? En realidad, gracias por la Ajá. pregunta, mi mamá. Señor, perdóneme. Sí, esa pregunta, ¿cómo la podemos relacionar a la sobreprotección? Lo que pasa también es que a veces uno, cuando
Y eso es una de las consecuencias. Ujú, Cuando somos muy ujú, sobreprotegidos, ¿no? No hay esa enseñanza de cómo manejar mi conducta. ujú, Entonces, ¿qué pasa cuando soy adolescente? O soy muy tímido, o soy ujú, tan explosivo, o adulto también, ujú, soy tan explosivo que no sé controlarme ante dificultades, ante momentos, ante una negación. De repente viene una persona y me dice, oye, esto no puedes hacer. ujú, Pero si toda la vida me han dicho que yo puedo hacer lo que yo quiero, entonces, ujú, ¿pero por qué, no? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ujú, Entonces ahí ya se produce esta dificultad en la conducta, en el comportamiento, ¿no? Entonces, más o menos desde ese aspecto lo podríamos relacionar en cuanto a esta dificultad de la educación. igual también viene desde casa, ¿no? Como nosotros, Claro, si nuestros padres entre ellos se faltan el respeto y yo veo eso, pues, exacto, ¿qué exacto. más voy a hacer si es lo mismo que Exacto. Si ellos yo veo que hacen? mis padres están discutiendo constantemente o veo de repente a mi familia discutir entre ellos, insultarse, insultar a los vecinos, que esto, entonces, ¿cómo espero que mis hijos sean educados, que no Exactamente. hablen groserías, que sean tranquilos? No. Mm, Claro, depende lo también de uno, bonito. ¿no? Ujú, La mejora que puede tener, ujú. pero es muy, muy frecuente que se pueda repetir ese patrón de conducta. Exacto. Entonces esperamos que la respuesta de la psicóloga haya hecho sentido. Y continuando con las preguntas, ¿qué diferencias existe entre ser un padre preocupado y ser un padre sobreprotector? Porque uno puede decir, yo no soy sobreprotector, yo lo estoy cuidando para que no le pase nada, lo estoy Sí, protegiendo del peligro, ¿no? Pero, exacto. Tenemos que ver los límites mm, primero. Para considerar esto también tenemos que tener en cuenta la coyuntura social. ujú, ¿Por qué? Antes era muy diferente, en donde había más libertad quizás, porque no había tampoco la inseguridad que sí, tenemos ahora, ¿no? sí, Entonces antes podíamos estar en la calle hasta altas horas de la noche jugando con nuestros amiguitos y no había problemas, no había ningún problema. Cosa que ahora hasta tengo miedo de mandarlo a la tienda porque en cualquier momento puede claro, estar, ya no puede regresar. claro, Y constantemente, si te das cuenta, estamos viendo eso de que tal niña de 13 años ha desaparecido, de 15 años, que eso, que el otro. Entonces, entiendo que ahí empieza un poco también la dificultad del padre, hasta dónde son mis límites. Pero para eso tenemos que analizar como padres, o sea, no podemos ser padres que simplemente empiecen a trabajar, empiecen a ser padres y ya, como ya se verá, ¿no? Ya, ujú, ya se ujú, verá. Tenemos que también leer. Entonces, al leer, ¿qué es lo que tenemos que leer? El desarrollo, el ujú, nivel del desarrollo. ¿Qué cosas puede hacer mi hijo de 1 año? claro, ¿Qué cosas puede hacer mi hijo de 2 años? ¿Qué ujú, tal si yo me doy cuenta que el primer año ya tiene que empezar de repente a dar sus primeros pasitos ujú, o a gatear, a decir algunas palabras, pero soy tan sobreprotector desde esa edad que empieza a decirme solo, no, toma, ujú, hijito, sí, esto, toma, toma. Entonces, 2 años y sigue, ¿no? ujú, Ay, sí, toma, toma. Entonces, desde ahí ya empieza la ujú, sobreprotección. ujú, Por eso es que yo tengo que entender qué es el nivel que tiene mi hijo, cuántos años tiene y el nivel de desarrollo que debe obtener, ujú, el nivel de autonomía. Entonces, en base a eso, yo voy modificando mi conducta como claro, padre. De repente, a los 9, a los 6, 7 años, ya tiene que aprender a conocer su cuerpo ujú, y parte de conocer su cuerpo es hacerse solo. ujú. Si yo no voy a hacer que mi hijo de 13, 14 años, yo lo voy a seguir bañando. No No hay imposible, forma, por favor. ¿no? Entonces, eso es sobreprotección. Ujú, Y ahí viene algo, ¿no? Pero es que mi hijo, es que si no lo hago, mucho se demora. Es que si yo no lo baño, no se lava bien sus partecitas. sí, Pero nunca se va a lavar bien sus partecitas porque yo no lo estoy dejando que lo haga solo. exacto, Entonces, se va a equivocar al comienzo, por supuesto. Nadie ha nacido sabiendo todo. Se exacto. van a equivocar. Pero esa es la primera parte. Ese es el primer aspecto donde tenemos que ir trabajando, dándonos cuenta, limitándonos hacia nosotros mismos como padres, el hecho de saber cuál es el nivel de desarrollo, la edad que tienen y qué es lo que tiene que ir alcanzando para su edad, ¿no? Tampoco voy a hacer que de 5 años ya esté cocinando, haciendo sus cosas. Ujú, No,
no. ¿no? Eso ya es proteger. ¿Por qué? Hijito, mira, si haces esto te puedes cortar. Ujú. Si haces esto, no, déjame, yo lo hago de repente y toma esto que sí lo puedes hacer, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ya, no me puedes ayudar a cocinar, pero sí me puedes ayudar a pelar las habitas, supongamos, ¿no? Que Ujú, no hay ningún riesgo. ujú, Esa es protección para un niño de 5 años, pero para uno o un adolescente de 15 años, eso ya no es protección, eso es sobreprotección. sobreprotección. Entonces nos damos cuenta ahí la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre protección y sobreprotección? Así es, así es. Les quitamos, porque algunos hasta tienen, como dices, la iniciativa de querer ayudar Ajá, y lo cortamos por exacto. miedo a que algo pase o porque lo haga mal también. Exacto, y he escuchado mucho hasta cuando son adultos. No, no, es que tú no Tú no lo sabes. vas a hacer como yo lo hago. Exacto, Exacto. Entonces, exacto. ahí le quitamos esa autonomía. Y lo peor es que se lo decimos, entonces formamos en un niño eso de que yo no hago bien las cosas. Exacto, así es. Y crecen con esa idea, yo no lo voy a hacer bien, Ujú, yo me voy a equivocar, tengo miedo de hacerlo ujú, porque lo hago mal. ujú. Y Exacto, si me equivoco, ¿no? claro, Entonces genera esa duda. sí. O yo haciendo algo tan sencillo como barrer. No, a ver, dame la escoba. Sí. Ah, No, tú de no acá. sabes barrer Exacto, bien. de Mira, te acá, falta la ¿no? esquina de acá. Sí, Entonces, sí. son cosas simples. Y dice, oye, pero son cosas simples. Pero ya estamos generando inseguridad de que yo no Mm, sé hacer bien las las cosas y cosas. mejor lo haces tú porque yo no lo hago bien, Tal cual, ¿no? Entonces, tal eso. cual, tal cual. ¿Y cuál sería en todo caso el equilibrio adecuado entre la protección y la libertad que los padres deben mantener con sus hijos? Es un poco complejo a veces Ajá. encontrar un equilibrio, pero el inicio es como te mencionaba, desde el nivel del desarrollo. Ok. ¿Listo? Desde ahí ya empezamos a encontrar un equilibrio. ¿Qué cosas sí puede hacer mi hijo y a darles normas? Mm, O sea, yo no puedo tener un hijo que no tenga normas, que no haga sus actividades, ¿no? Que yo todo el rato esté ahí, porque tenemos que pensar algo. ¿Qué pasa? Y lo que siempre digo a los pacientes, ¿qué pasa si tú te mueres? mm, Suena duro, pero es la verdad. O mm, sea, nadie es eterno. claro. Entonces, ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿Qué va a pasar con tu hija? ¿Quién lo va a Nadie lo cuidar va como a tú? cuidar como tú, ni la tía, ni el tío, ni el papá, ni el abuelito, por más que lo quieran, nadie lo va a cuidar así. Y lamentablemente ni ellos mismos, porque no saben Exacto, cuidarse. exacto. Entonces, y llega momentos en los que tienes que enfrentarte a la vida. Por ejemplo, en psicología hacemos serum, Mm, ¿no? Como muchas otras carreras, medicina, odontología, nutrición, sí, obstetricia, etcétera. todo lo que está ligado a la salud. Exacto. Entonces te vas a hacer tu serum, que muchas veces cuando no es el equivalente es irte al remunerado, te vas pues a otros A la sitios. punta del cerro más lejano, donde no hay ni la mano de Dios. Sí, Exacto, sí. donde muchas veces es tan lejos que no vas a regresar durante todo el serum, ¿no? O No, solamente una o dos veces. al año, ajá, sí. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Y he visto muchísimos de estos casos. Cuando son padres sobreprotectores, o sea, y he conocido una persona directamente del Perú, este, la sobreprotegían tanto que no podía salir, no hacía nada, no Ujú, podía hablar malas palabras, no podía tomar. ujú, Los días domingos tenían que ir a misa constantemente. O sea, era como una familia perfecta, por así decirlo, porque estaban en una burbujita de autocuidado, de un cuidado extremo, ujú, donde no se podía quebrantar ninguna regla, ujú, donde no se podía hacer nada malo, no podías hacer absolutamente nada. Esta persona se ujú, enfrenta a la vida real, ujú, donde ya no hay ese límite, ya ujú, no hay alguien que te diga no hagas esto, ujú. y entonces, ¿qué haces? Te desbandas. Sí, Y de la peor manera. sí, Empiezas a tomar, empiezas a salir, empiezas a hacer cosas que jamás creías tener. ¿Por qué? Porque jamás tú lo te has hiciste. puesto un límite, tú, Sí. ¿no? En cambio, cuando tú ya eres un poco cuando los padres dicen, ok, te dejan un poco de Ujú, libertad, exacto, ¿no? Entonces tú ya aprendes de que tienes que regresar a cierta hora, pero no por tus papás, ujú, sino porque al día siguiente tienes que trabajar, tienes que estudiar, ujú, tienes que hacer otras cosas, pero es por ti. ujú, ¿Listo? Entonces, cuando te enfrentas a esta vida, a este mundo real, sola, sin tus padres, tú puedes, sola, puedes agarrar y ponerte los límites.
Ujú, ¿Listo? Es así como es que se va trabajando eso, como es que como padre me doy cuenta también hasta dónde voy, hasta dónde tengo que ir, porque ujú. tengo que imaginar o tengo que pensar, si yo no estuviera, qué ¿Qué pasa cosas puede pasar con mis con mi hijos, hijo? ¿no? Eso. Exacto. Me indican que tenemos comentarios. Blada Benítez nos dice, qué lindo estilo de crianza que tu mamá entre a tus charlas y pregunte cosas. Fiorella Ramírez nos dice, eso es lo bueno de haberse criado sola. Aprendemos a hacer las cosas por uno mismo. Postdata, intentando buscar lo positivo entre lo negativo. Sí, Correcto, definitivamente. es verdad, es muy complicado a veces estar sola en muchas ocasiones, pero es también interesante, ¿no? Es que Porque uno los aprende. extremos siempre son dañinos, Así ¿no? es, Muy sobreprotegidos, creamos personas inútiles. así es. Muy independientes, son Con lo que se le llama el padre ausente. exacto. Una que ya piensan que no necesitan la ayuda de absolutamente nadie, que lo pueden todos solos y a veces cuando no pueden, esa frustración los lleva a tener problemas de ansiedad, de depresión Así es, y la falta de amor de padres los lleva también a decir, yo no quiero esto para mi futuro exacto. hijo. Y es la dificultad para poder decir, ¿me puedes ayudar en esto? Ujú. ¿Por qué? Porque creo que yo lo puedo hacer todo sola. Sí, ¿Listo? sí. Entonces, sí, ahí viene el otro extremo, donde ya tú haces todo por tu propia cuenta. Exacto. Pero bueno, eso es verdad que las personas que son que han sido independientes desde chiquitos, se desarrollan y se desenvuelven mejor en la vida. Se desenvuelven mucho Sí, mejor, tienen más habilidades sí, sociales. Claro, van a tener aspectos negativos, sí. ¿no? Que se pueden corregir, pero es algo más trabajable en sí. Correcto, eso es muy cierto. ¿Y existen consecuencias a nivel psicológico? ¿Cuáles podrían ser en el caso de que existieran? Como estábamos mencionando, ¿recuerdas la baja autoestima? Definitivamente es una consecuencia que es muy compleja para la persona porque se va a sentir inferior a todos, dificultades en las habilidades sociales, no Ujú, saber cómo relacionarse con los demás, no saber cómo es que puede mostrarse si está feliz, si ujú. está triste. Ahora, Resolución de problemas. exacto, resolución de problemas, no existe eso. También la frustración Ujú, es enorme. ¿Por qué? A nivel cerebral, hablemos de esta parte, a nivel fisiológico, cuando los niños desde pequeños ujú, empiezan a resolver problemas, ujú, problemas tan sencillos como no poder alcanzar su ujú, peluchito y tiene ujú. de repente un año, ¿qué es lo que hace? Se trata de estirar, trata de gatear y agarra su Lo que quiere. peluchito. ¿Listo? Entonces, eso es resolver el problema. Ujú, Ya estiró sus músculos, ya aprendió a gatear, ya sabe que tiene que de repente caerse y ponérselas y poner sus manitos, pero ya resolvió el problema. Pero ¿qué pasa si yo no le permito que resuelva ese problema y yo le doy todo? Yo estoy ahí al pendiente. ¿No? Entonces le doy todo, le alcanzo, toma eso. Entonces, no desarrolla su parte prefrontal, que es esta zona. ujú. Al no desarrollar la parte prefrontal, estamos retrocediendo o estamos eliminando la facilidad para poder resolver problemas por nosotros mismos. Ujú, Entonces, como no hay esa autonomía, no está ujú, desarrollado esto, viene un problema y digo, ¿y ahora qué ¿qué hago? hacemos? Ujú, No sabes cómo resolverlo, te sí. frustras, lloras, no sabes qué hacer, llegas a la depresión, llegas a la ansiedad, puedes hacer muchas cosas, Y ¿no? a veces tienen soluciones fáciles, pero no lo ven. No lo ves, exacto. Y ahí viene también la invalidación de otras personas. Pero no puedes hacer esto. Esto es muy fácil. ¿Cómo no has podido resolverlo? Y lo frustra más porque es como estás alimentando su idea de que no puedes, pues, Exacto. y que eres un inútil, Ujú. tal cual. Así es, sí, sí, Igual. sí. Entonces es así, por eso. Y esas son una de las consecuencias psicológicas, ¿no? Mm, El nivel prefrontal no desarrollamos, por lo tanto, no podemos resolver problemas, no somos capaces en la resolución de problemas, se nos dificulta eso bastante. exacto. Y eso debería estar presente porque todos los días se nos presenta algún inconveniente. Todos los Siempre, días, por siempre. más pequeño que sea el problema o la Exacto. dificultad, ¿no? Tú tienes que rápidamente encontrar Encontrarle una salidas. respuesta. Ujú, Entonces, ahí es esa dificultad. exactamente. ¿Y qué estrategias?
se pueden adoptar en los padres para evitar caer en patrones de sobreprotección para los padres, nuestras estrategias. Ujú. Por ejemplo, primero analizándome como padre, actualmente, si Ujú, hay padres que nos están escuchando ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo como papá? mm, Ok, ¿cuántos años tiene mi hijo? ujú, ¿Le doy la libertad que necesita mi hijo? ujú, ¿O todo el rato estoy, eh, pero ¿dónde estás? Pero haz esto y no lo hagas, no te portes así, no comas esto, no corres, saluda. mm, No. Ok, entonces primero es autoanalizarme, ver ujú, qué es lo que está pasando a mi alrededor con mis hijos. ujú. Si a mí me pasa algo, mi hijo es capaz de poder sobrevivir, por así decirlo, para la edad que tiene, ¿no? No voy a decir 2 años, Y va a sobrevivir solo jamás. imposible, ¿no? Imposible. Pero para la edad que tiene ya es un adolescente, de repente adulto, entonces ¿puede hacerlo? Sí. Ah, ya, ok. Entonces sí puede. Sí está bien de repente lo que estoy haciendo. Mm, Pero si te respondes no, no es así, ¿qué cosas puedo modificar ahí? para poder corregir. Ajá. Entonces, además de eso, también es analizar, por ejemplo, qué es cómo yo he sido criado. Claro. Listo, en base, cómo ha sido mi crianza para ver si es que yo estoy respondiendo al mismo patrón de De mis sobreprotección, padres. ajá, si es que yo también sobreanalizo tanto las cosas que Ujú, empiezo a trabajar solamente en base a la ansiedad, entonces, tener cuidado, analizarme si ujú, es que estoy en base, educando a mis hijos en base a mi ansiedad y estar relacionándolo no frente a ello. Entonces, también es cosa de ver, como digo, el nivel de desarrollo. Entonces, si mis hijos ya tienen 30, 40 años, no lo sé, y de repente ni siquiera saben hacer algo tan sencillo como un almuerzo, quizás, ujú. ¿cómo van a vivir solos? Exacto. Listo. Entonces, esas cosas tenemos que ir viendo. Si tiene nuevamente adolescente y aún yo lo baño, entonces, no, tampoco. Ahí tenemos que ir modificando. Por eso, primero es autoanalizarme. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuántos años tiene mi hijo? ¿Y qué es lo que le estoy permitiendo hacer para su edad? Entonces, esas cosas tenemos que ir viendo. Y claro que ya cuando uno tiene pues más de 20 años, ya claramente podemos hacer todo, entonces Claro. ya no es necesario que sigan sobre nosotros diciendo lo que tenemos Exacto. y no tenemos que hacer. Así Sí, es. porque me ha tocado justo como te estaba comentando tras bambalinas, que hay pacientes en donde hasta ahora me comentan, sabes que no me dejan ni plancharme el cabello, ¿no? No me deja salir, no me deja, me cuestiona mucho. Y hay que saber diferenciar entre si nos realmente nos están cuidando Ujú. o como dices, ya es un proceso de sobreprotección donde no hay peligro alguno, pero igual quieren decidir sobre nosotros, Exacto. ¿no? Entonces, y esto, ojo, que también, como digo, o sea, no solamente es en niños y adolescentes, todos los que nos Ajá, están viendo, por favor, es para todas las exacto, edades. O sea, exacto. muchas veces hasta las mamás ya siendo abuelitas A sus siguen y hijas, sus hijas, sobre todo las sí, mujercitas, ¿no? sí, Que ya están casadas, con hijo, todo, empiezan a cuestionar como, esto no está limpio, ¿ah? Ve, yo lo voy a limpiar, tiene que ser así, ay, no, esto no está ordenado, yo lo voy a ordenar así, a mi sí, manera. Entonces, así esté desordenado, sucio, lo que sea, es su manera. sí. Es como ella tiene que aprender a desarrollarse en su familia. Yo no Ujú, tengo por qué meterme, porque si yo me meto, entonces yo lo hago todo mal. ujú, Yo no soy buena para eso. ujú. Yo tengo dificultades. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a escoger una persona que me tenga sometida, que yo sea sumisa. Entonces, es desde ahí, y todavía nos quejamos, ¿no? ¿Por qué escoges una persona así? Claro, Es ¿por qué será? Es por eso. Ujú. ¿Listo? Es por eso. Es, justo esto, nosotros lo estábamos mencionando en la charla pasada con Francesca, lo tocamos por encima. Otra de las consecuencias de la sobreprotección es que podemos formar personas dependientes emocionales. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque voy a buscar siempre La estar imagen.
Ajá, alguien que esté ahí, que sea como mi Dios, ¿no? Que esté Ujú, arriba, encima mío. ¿Por qué? ujú, Porque como yo no sé tomar decisiones, porque como yo no soy independiente, ni emocional, ni económica, en muchas formas, entonces dependo de esa persona, dependo de lo que me diga, de cómo es, ¿ok? Y no es de mí en sí, o sea, es de mi pasado, ¿qué es lo que pasó? Pero ojo, que a veces esto pasa también, ¿por qué? Por querer huir de casa, sí, lo que sí, estábamos hablando, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces, sí, sí. el hecho de que hay una sobreprotección, de que todo el rato la madre esté ahí, 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 tan incisiva, entonces, ¿qué es lo que hacen? Me voy de Ujú. casa con el primero que se Quiero huir. presente. Ujú, Al toque huyo ujú. y no encuentro la persona correcta, ¿no? Muchas veces pasa Exacto. eso. Por hacer las cosas así alocadas. Ajá. Tenemos comentarios anónimos, o bueno, preguntas anónimas. Eh, dice, eh, he escuchado la charla, me doy cuenta que eso generó que sea un padre sobreprotector. ¿Tiene relación? Me imagino que se está refiriendo a que a lo último que hemos estado hablando de repente en que Ah, ya. esta persona está por encima de su hijo, o bueno, su hija, no lo sé, y que se ha dado cuenta de que yo soy pues igual, ¿no? Exacto. Entonces está compartiendo este comentario. Luego dice, ¿cuáles son las principales causas de la sobreprotección? Listo. Una de las causas, por ejemplo, es si es que Ujú, los papás son ansiosos, ujú, ¿no? Entonces, definitivamente esto va a causar que yo sea sobreprotector con ujú, mis hijos. ¿Por ujú, qué? Porque mi ansiedad me va a llevar a que no se caiga, que no haga esto. Ojo que el sistema cultural también está muy arraigado. Por ejemplo, yo escucho mucho a las abuelitas, ¿ah? Cuando se cae el bebito, empiezan a golpear el piso, malo. ¿no? Piso malo, piso malo, Sí, dicen. sí, sí. Entonces, eso es cultural, eso es Ujú, aprendido ujú, culturalmente. ujú, ¿Listo? Desde el punto de vista sociológico, ujú, claro, ahí está el aprendizaje. ujú. Pero, este, como digo, esto también a qué conlleva, a que el niño no se dé cuenta de que ha sido su responsabilidad y que tiene pues que tener más cuidado cuando camina. Entonces el piso no tiene la culpa, ya no, y empiezan a latillar el piso, ¿no? Látigo, le empiezan a, Malo, malo, para sí. que no se asuste, dicen, no, pero o sea, eso no es así. Ujú, En realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar al niño, ¿estás bien? O sea, tampoco dejarlo, no se cayó, ah, bueno, la psicóloga me ha dicho que no lo párate. sobreproteja, ¿no? Ya verás. Sí. No, no, no es así. Protegerlo es que se caiga y voy detrás de él. Tampoco, no, no, ¿qué te ha pasado? No. Porque hasta los asustas, los pones Exacto. Por eso digo, ansiosos. primero nuestra ansiedad. Esa es Ujú, una de las principales causas. sí. ¿Ok? La ansiedad de los padres. Entonces yo primero me calmo, Ujú, tranquilo, cálmate, ve con cuidado. Entonces yo voy tranquilo, el hijo también me va a responder de una manera tranquilo. tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué has pasado? A ver, mírame, reviso si está Se bien, ha se roto un cayó, brazo. exacto. Ah, no, hijito, estás bien, qué bueno, pero para la próxima pon las manos o ten cuidado, tienes que ver por dónde caminas, ¿listo? Ujú, Ahí hubo un aprendizaje, tanto mío, porque aprendí de repente a controlar mi ansiedad, y del niño hubo un tremendo aprendizaje, porque ya sé que tengo que ir mirando para no caerme, tengo que revisar bien, todo. Pero si yo le echo la culpa al piso malo, empiezo a latillar, entonces el niño no aprende y se va a caer más veces, ujú. ¿no? Eso y que también va a aprender que toda acto, situación o que cause frustración, dolor, es malo. Por una vez escuché a un psicólogo que decía eso, ¿no? Por tras decir mucho, malo, malo, pum, pum, hay que pegar, ellos lo toman literal cuando son grandes y si causan algún tipo de, no sé, dolor, daño a alguien, responden con agresividad, Exacto, porque eso aprendieron. Que todo lo que me causa dolor, todo lo que me causa frustración, pum, pum, malo, malo, ¿no? Y se exacto. proyecta, pero ya a una situación más de adulto, de agresividad, de responder con Así agresividad. es. Además de eso, y está muy relacionado a lo que dices de la agresividad, Ujú, es que yo entiendo ujú. que la culpa es de afuera, No mía. no mía. Ujú, Entonces, exacto. yo no voy a responsabilizarme de mis errores, sino de Ujú. dónde? De Del que está afuera. afuera. Tú tienes la culpa, Yo no. pero tú me pegaste, pero tú hiciste a que yo te pegara. ¿Ok? Exacto, Entonces, exacto.
Eso es. Y Exactamente. esa es, como digo, una de las grandes causas, además también de cómo han sido nuestros padres con nosotros, Mm, ¿no? A veces han sido no sobreprotectores, sino que te han dejado, entonces, y yo quiero sobreproteger ahora a mis hijos. O de repente también han sido sobreprotegidos y quizás decimos, no, yo no quiero ser como mis padres, no quiero hacer esto, pero en realidad estamos realizando la misma conducta, el mismo patrón, patrón. todo eso. Ujú. Es así. Por eso es importante, creo, la terapia, porque a veces no nos damos cuenta realmente de cuánto ha avanzado, Mm. no nos damos cuenta de, y ahora si lo estoy repitiendo, de repente no de una forma tan directa como lo hacían nuestros padres, pero Exacto, sí de una forma muy sutil, muy disimulada, así ¿no? es, Eso así sí, es. sí es muy cierto. Eh, y en el caso de los hijos, ¿cómo podemos conversar con los padres sobre reducir la sobreprotección? Ujú. Porque el tema familiar es complicado, o sea, Sí, es tocar la complicado. crianza. ¿Tú quién eres para decirme que yo lo estoy criando mal a mi hijo? Por más que sea Exacto, psicóloga, ¿tú quién eres? Es porque exacto. estás yéndote muy adentro. Entonces, ¿cómo podemos No comunicárselo a es los bien padres? fácil, la verdad, ¿no? No es Ujú. bien fácil. Pero en el caso de la pregunta es con los hijos, ¿no? Yo como Exacto. hijo, ¿qué hago? Si ya me Ujú, estoy dando cuenta que estoy siendo sobreprotegido, sobreprotegida, ujú, o un familiar, no necesariamente el hijo, ¿no? Pero un ujú, familiar, me estoy dando cuenta que hay sobreprotección, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, buscar un momento adecuado, ¿no? ujú, Si soy un hijo, por ejemplo, buscar un momento adecuado para conversar con mis papás, explicarles qué es lo que me ha pasado, porque definitivamente me ha pasado, por ejemplo, de repente una situación de bullying, una situación donde no he podido controlar mis emociones, donde no controlo mi frustración, o sea, me saco una B y ya estoy llorando, ya no, ¿por qué? ¿Por qué eso? No. Entonces, mi nivel de frustración es terrible. ujú, ujú. Empiezo a conversar con eso, Mm, ¿no? Empiezo a conversar de ese tema con mis padres, qué es lo que me ha pasado, les explico y les digo, esto está generando que haya, la sobreprotección que hay acá me está generando esto y no me estoy sintiendo bien. Entonces, yo propongo que se haga esto. Yo ujú, propongo que mejoremos estas cosas. ujú. Entonces, la verdad es que es bien complicado, como dices, porque hay algunos papás que te van a decir, no, yo voy a hacerlo porque soy tu Ujú, madre ujú, y ujú, punto, ¿no? Y ya está. siempre Pero pasa no. eso. Entonces, desde ahí empecemos, ¿no? Desde esa parte de conversar. Hay algunos padres también que son muy accesibles. Entonces, empecemos desde el punto de conversar cómo yo me he sentido, qué es lo que me ha pasado. O sea, tengo que explicar también, mira, me ha pasado todo esto, me está yendo mal. Ujú, Entonces, tenemos que tener un cambio. ujú, En base a eso vemos un cambio. ujú. Cuando somos psicólogos también es complejo decirles a los padres, no está bien lo que están haciendo con sus hijos, háganlo de esta manera. Muchas veces no te van a escuchar Se también. Se molestan, sí, molestan, no se exacto. cierra Pero es explicarles de muchas formas las consecuencias que van a haber. de sus ¿Y qué actos. pasa si no hacen caso? Se van a dar cuenta cuando encuentren las Claro, consecuencias. cuando ya estén grandes y Ex- ya no hay vuelta atrás, ¿ahora qué haces? Pues exacto. tú como padre ya mucho no puedes hacer. Tiene que ir a terapia tu hijo, Así es, o sea, lamentablemente. tú ya no, ahora es tu Es tu hijo, hijo. ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ver que tu hijo no encuentra un buen trabajo, Mm, no encuentra una pareja, o de ujú, repente se encuentra una pareja, está ahí toda sumisa, sumiso a lo que digan, ¿no? ujú, O todo por lo contrario, como ya he sufrido tanta sobreprotección, ahora yo soy el que quiero mandar a esta persona porque nunca he sentido eso, entonces nos vamos a extremos. mm, ¿Listo? claro que sí. Tenemos un miedo de repente tan profundo que hay a veces, si tengo una pareja que me dice, oye, pero esto no lo hagas, uy, no, al toque no, ella ya no, ya no, ya no, ya no, porque sale ese miedo, Sí, ¿listo? Pero no sí. hay ese nivel de conversación, pero ¿por qué me dices eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿No te agrada? No hay eso. Y empezamos a rechazar. Entonces, o no solamente ha sido por la sobreprotección, sino porque siempre te he restringido muchas cosas Ujú, o te he invalidado tus emociones, ¿no? Entonces, y también nos tenemos que dar cuenta en esta parte, si es que yo hago todo por mis hijos, mm, por ejemplo, si es que yo constantemente estoy ahí, a ver, has hecho tus tareas, no has hecho tus tareas, ¿qué has hecho? Pero es, y todo el rato ahí, no has presentado la tarea.
Ay, entonces yo veo que la tarea se ha olvidado, entonces yo voy, corro y le Y llevo ya, la tarea al pues, colegio, ¿no? sí. Se peleó con su enamorada. Ah, yo voy donde la enamoré a ver qué ha pasado, ¿no? Y hablo con ¿Qué ella. pasa? Sí, un montón, lo he visto Y es bastante. vergonzoso incluso para la pareja, el hijo, de decir, mamá, papá, ¿qué tienes? No te metas, Pero ¿no? a veces el sobreprotegido no se da cuenta. Ah, ¿Por qué? Porque ya lo toma como algo como algo normal. natural. Exacto. Es tan normal que, mamá, ¿sabes qué? Ha pasado esto, habla con ella. Oh, wow. Entonces, porque ellos están en su burbujita, Mm, porque como ellos no saben resolver el claro. problema, entonces acudo a mamá, acudo a papá. Entonces Mm, son los papás quienes hablan con las parejas, ¿no? A ver, han discutido, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han discutido? ¿Por y qué a le has dicho eso a mediar. mi hijo? ¿Por qué le has dicho eso a mi hija? ¿No? ¿Por qué te Mm, estás portando así? ujú, Entonces ya estamos mal. Cuando automáticamente nosotros también veamos ese tipo de pareja que integra a su mamá en la discusión o a su papá, adiós. sí, no, sí, No, no va, no definitivamente va. red flag completamente. Sí. Tenemos un comentario en YouTube, Ujú. porque estamos en YouTube, señores, de Jocelyn Talavera. Dice, a mi hijo no le gusta saludar y tampoco le gusta que lo toquen. Y si lo tocan, se enoja y las personas a su alrededor lo ven como algo negativo. ¿Es porque lo es sobreprotegido? Tendríamos que analizar bien este caso, porque si solamente es a que lo toquen quienes, personas extrañas, todos, ahora tampoco puedo, ojo, que antes, Que los toquen. claro, antes se nos obligaba, saluda al tío, saluda a tal, saluda a tal, saluda a tal, saluda a tal. De hecho, perdón que te corté, Ujú. hay una justo de la misma persona. ¿Qué puedo hacer? A veces hasta lo he obligado, Ah, ya, genial. pero siento que es peor. Sí, es peor, ¿no? Sí. Entonces, es que aprenda a saludar y lo peor es que obligamos a saludar con besito. Ah, sí. Entonces, no, sé que esto parece normal para las personas de repente mayores, porque es la forma de cómo se hacía antes. O sea, yo me Antes. acuerdo que siempre saluda con besito al tío, saluda con Ujú. besito. Pero no, ya se ha demostrado que para empezar eso lleva muchas consecuencias posibles. De repente hay algún familiar por ahí que Que quizás no tiene está. muy buenas intenciones. Exacto, no hay buenas Ujú, intenciones, ¿no? Y entonces no lo podemos obligar, no, mamá, no quiero, ujú, no, saluda con ujú. besito, no. O sea, que salude con la mano, ya. ¿Cómo estás, Exacto. tío? ¿Cómo Choque estás? Sí, puños. exacto. ¿Cómo estás, tío? Ujú, Ya, sí, así, ya, que salude, sí. sí. Pero ¿qué pasa si no llega a saludar ni así, si no se deja tocar ni nada? Entonces tendría que conversar también con mi hijito, ¿no? ¿Qué ha pasado, hijito? No obligarlo, o sea, no gritarle, decirle, a ver, oye, no, no te portes así, eres un malcriado, no. También escuchar sus emociones, sus sentimientos. ¿Qué pasa, hijito? ¿Por qué Ujú, te pones así? ¿Por qué no te gusta que te toquen? ¿Qué ujú, es lo que te molesta? ¿Por qué no quieres saludar? Ahora, ¿es así solo en el ámbito familiar o también sí. cuando esté en el jardín, cuando esté en otros sitios, en el colegio, con sus profesores? Si solo me doy cuenta que es en un ámbito, ¿qué está sucediendo acá en este ámbito? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué se siente tan incómodo? Mm, Pero si es en todo lado que ya, ¿qué está pasando con mi hijo mm, también, no? mm, ¿Por qué no quiere que nadie lo toque? Es tan sensible de repente a que lo toquen, es más sensible a la audición, entonces por ahí ya voy por otro sitio, mm, entonces tengo que ir analizando muy bien en qué momentos es así, si es en todo lugar, con todas las personas. ¿Listo? Pero claro. siempre conversar, no obligarlo, pero sí conversar primero para saber qué es lo que le está sucediendo. Ujú. Y y como digo, ¿no? Si la mamá, yo creo que sí, Sí. mi tocayo, si se da cuenta que es en todos los ámbitos, yo Ujú. sugeriría que sí lo traiga a consulta Para ver qué para pasa. analizar a profundidad, ¿no? Ujú, Recordemos que a veces una de las dificultades del neurodesarrollo empiezan ujú. así, ¿no? Con la sensibilidad, así a que te toquen, a los Estímulos. ruidos, exacto. Entonces Ujú. los ruidos o los estímulos externos nos afectan un poco, ahí ya tenemos que hacer una evaluación. Y esto que me dices que tienes mucha razón de no dar besito y obligarlos y todo eso, va para todo. Yo recuerdo una vez, una de nuestras compañeras de trabajo, Romina, tiene su hijito. Ajá. Y la primera vez que yo lo conocí, lo saludo, pues no. Y le digo a su mamá, lo puedo abrazar a la mamá. Y el chiquito tiene como unos 8 años, el pequeño. Y algo que hizo Romina y que dije, wow, que fue así, me dijo, no sé, no me preguntes a mí, pregúntale a ella. Y Ujú. lo miró, ¿no? Y le dije, y es muy cierto, ¿por qué le pregunta a la mamá si a quien voy a abrazarlo es a él? Y le dije, Exacto. ¿te puedo abrazar?
Él me miró, lo evaluó un rato y me dijo, ok, y me abrazó, que muy válido si me decía no. Claro, No, ok, ok, le doy la mano o lo saludo de otra forma. Y así exacto. es como les enseñamos incluso a que ellos pueden decidir sobre quién los toca y en general es una forma de tomar una decisión Mm, también, ¿no? Porque ujú. mi mamá no tiene por qué decirme qué es lo que hago o no hago, porque yo soy dueña de mi cuerpo, dueño de mi cuerpo. Exacto, eso sí. Entonces, eso es en pequeñas cositas, ya les enseñamos algo a nuestros hijos. Ujú. Muchas gracias, ¿verdad?, por la pregunta en YouTube. Ya sabemos que si de repente hay problemas en Facebook, tenemos YouTube para poder aquí hacer las preguntas y si es que no pueden ver, entran por ahí. Creo que YouTube es incluso más fácil de verlos en vivos. ¿Cómo se puede abordar cuando los padres son separados? Porque claro, de repente ambos son sobreprotectores o uno sí y el otro no. Y ya habíamos hablado de Exacto. padres separados en una charla Sí. pasada. Es complejo. Ujú, Definitivamente ujú, complejo, ¿no? ujú. Porque sobre todo cuando hay la tendencia eso de te vas a quedar 10 días, te vas a quedar un mes. Es más, he Sí, sí, visto sí. hoy día un caso de una paciente. Se va un bimestre con el papá, un bimestre con la mamá. Entonces yo digo, no hay forma, no, no puede estar así, ¿no? ¿Y qué pasa si uno de ellos es sobreprotector, como dices? Entonces yo no voy a hacer nada en mi casa, yo voy a estar tranquila, pero voy al otro sitio, con mi mamá de repente o con mi papá, no lo sé, y no, ahí hay reglas, ahí hay normas, entonces me choca. Ujú, Pero viene ese progenitor y me dice, pero ¿por qué no haces? Yo te he dicho que hagas, pero que eso, que el otro, pero no. Y ahí empieza el conflicto, ujú. ¿no? Cuando en realidad no es culpa del menor o del niño o del menor, sino de los papás que no se ponen de acuerdo. Inclusive hasta cuando yo estoy separado, tengo que ponerme de acuerdo en las normas, en las reglas, en cómo criar al Claro. hijo. Eso es muy necesario. Son hijos de los dos, no es solo hijo o de Exacto. mamá o de papá. Exacto. Lo que pasa es que a veces cuando están separados creen que ya no van a tener ninguna comunicación, ya no solamente es para pedir dinero, quizás, solamente es para decir, ya sabes que vienes y te lo llevas. Ujú, No es así, es conversar, sentarme, hablar tranquila y decir, ok, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Qué normas va a tener en tu casa? ¿Qué normas va a tener en mi casa? ¿No? ujú. De repente no pueden ser las mismas normas, ¿por qué? Porque en una de ellas tienen una persona que le ayuda en la limpieza. Entonces ya no tiene por qué limpiar ahí. Son condiciones diferentes de repente. Exacto, ¿no? Son condiciones diferentes, como dices, entonces nos tenemos que adecuar, pero Ujú. igual tiene que haber normas, igual tiene que haber reglas, igual tiene que haber Claro, castigos, claro, igual tiene que haber premios, claro. entonces, y también ahí tenemos que estar de acuerdo. Ujú, Entonces, no, eso es algo complicado, la verdad, ujú, pero se tiene que conversar. ujú. Siempre los padres separados nunca van a dejar de ser De padres, acuerdo. De nunca. acuerdo. O sea, siempre van a estar en contacto, pero como digo, no es un contacto de, oye, no has mandado para tu hijo. Sí. Eso no existe, eso, o sea, eso no es el contacto. El contacto es, ¿qué tal? ¿Cómo te fue esta vez que has ido con él, que se han ido de viaje, que se han ido de paseo? ¿Se ha portado bien? ¿Qué cosas han hecho? Ah, ya, perfecto. ¿Con quiénes han estado de repente? Coméntame un poquito más. ¿Te ha Ujú. comentado de algo? Mira, ¿sabes qué? Pasó este problema en el colegio y no me lo ha querido decir. Me gustaría de repente, si es que Contigo, conversas sí. con él, quizás se abre contigo un poquito más. ¿No? Entonces, eso es una verdadera comunicación de padres separados. Exacto. Y eso es lo difícil cuando viene la sobreprotección, ¿no? En fin, cuando ya es de ambos, ya, Es más, oh, Dios mío, ya sí. es terrible. Pobres niños, sí. Sí, o sea, ya se Sí. acostumbra a eso, a que toda la vida va a ser así. Y la dificultad, ¿dónde va a ser? En el colegio. Mm, Porque el colegio no está en su burbujita, el colegio está en claro. el mundo real y le empiezan a hacer bullying porque es el niño que de repente no sabe hablar, porque es el Ujú. niño que está todo ahí Tímido. calladito, Ujú. mimado, que le digo algo, le digo una burla y no se va a defender jamás, se va a poner a llorar. Entonces, si el bullying ahí sigue, sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? O por el contrario, no le dan lo que quiere. Exacto, ¿Y por qué no me vas a dar lo que yo quiero? Si yo siempre tengo exacto. lo que yo pido. Así es. Porque mi mamá y mi papá siempre me han dado, como cuando yo era chiquito, ah, toma, igual, quiero esto, toma, hijito. Y en el colegio cuando nos dicen no, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué?
Así es. Y Exactamente. decimos, pero ¿por qué la diferencia si en mi casa se porta tan bien? Sí, En realidad en la casa no hace nada, pues, ¿no? O sea, no hay claro, nada para que se porte mal. De repente una que otra porque todo le cosita, hacen. porque todo le dan, porque todo le hacen, Ujú, porque si me piden las zapatillas de marca, yo tengo que ir a comprarle las zapatillas de marca. ujú, Porque si me piden la ropa más cara, yo tengo, o sea, sacaré de donde sea, pero yo tengo que sacarle la ropa de cara. Y no es exacto. así. Y así tenga plata, pues tiene que haber momentos en los que le digan, no, no tengo, no Cómpratela hay. tú. Ujú. Exacto, Pero ¿por qué va a trabajar? Que no, porque en algún momento él va a querer o ella va a querer conseguir algo por así sus es, propios medios, pero lo tiene tan sencillo que decir mamá, papá, quiero, que no lo va a hacer nunca, no se va así a es, atrever nunca a hacerlo, nunca, exacto. porque siempre tenía a su banquito Ajá, que le daba todo lo que pedía. por lo tanto, no sé cómo controlar mi dinero. También, y despilfarran dinero a Exacto. lo ¿Por qué? Porque criminal. nunca supe. Mm, Porque nunca supe que de 20 soles que me daban para la semana, podía sacar un sol y aguantarme mis ganas de comerme un un heladito de helado. repente, porque era solo justo para mis pasajes, Ujú, y sacar un solcito para ahorrarlo, 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 y ya no comprarme un heladito, sino comprarme otra cosita más grande claro, quizás, ¿no? Entonces, desde ahí es donde nosotros enseñamos la autonomía de los exacto, hijos, no exacto. darles todo. ¿Quieres? Ah, toma. No, siempre. Sí. Por eso digo, así el padre, así la madre tenga, tiene que Ujú, haber límites. tal cual, tal cual. Es Ujú. para enseñarle autonomía. Exacto. Nos dice, hola, Ángel Flores nos dice, hola, ¿cómo se puede llevar cuando uno está muy preocupado por su hijo, cuando está en el colegio o en un lugar nuevo y siempre piensa qué pasará si se cae, si se pelea, si se pone mal, etcétera? ¿Qué consejos le podría brindar al padre para que no esté tan preocupado? Calmar su propia ansiedad. Mm, ¿Listo? mm, Tranquilo, respira respira, respira. O sea, siempre le va a pasar a tu hijo. algo, A todos nosotros. ¿Quién en nuestra vida, todos nosotros, quién no se ha caído alguna tal vez en cual, el tal colegio? cual, ¿No? O tal sea, yo cual. me he roto la... Dos veces me caí porque era recontra traviesa también. Me ponía a correr con uniforme y o sea, era terrible. Pero ¿quién no ha pasado por eso? ¿A quién Sí, no le ha caído un pelotazo en la cara? tal cual. ¿No? ¿Quién no se ha roto el brazo de repente jugando o algo? O sea, Sí. hay accidentes. Pero si yo todo el rato voy a estar pensando, va a haber una doble presencia, que eso se le llama psicológicamente. ¿Cómo así? Estoy en mi trabajo, Mm, pero mi mente está ausente. ujú, ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi hijo, ay no, entonces, ¿qué va a estar haciendo? Y se cae, y si le pasa algo, y si pierde, y si el otro, y si le pegan, y si mm, no hago bien mi trabajo, no soy productivo, ujú, no respondo bien a las actividades que tengo que hacer, puedo recibir llamadas de atención, me ujú. pueden despedir en cualquier momento por no Estar producir como de atento. exacto, por no producir, o puedo ocasionar un accidente a mí o a algún compañero, Ujú, me pongo ansioso, me estreso, me pueden salir algunas enfermedades dermatológicas, se me ujú. cae el cabello, se me reseca la piel. O sea, ya con una cosita tenemos todo eso. Tal cual, tal cual. ¿Listo? Y a mi hijo llega al colegio y no le pasó nada. Sí, porque es que pasa que la gente que sufre de ansiedad tiene pensamientos catastróficos que de Exacto, repente nunca van a pasar, pero lo exacto. piensan porque es parte de su naturaleza, de su cerebro ansioso, de pensar siempre en lo peor para ponerle una solución. Así es. Entonces, Entonces, lo que se tiene que hacer es, como a veces trabajo con mis pacientes, ujú, enseñarle qué es la ansiedad. Ok, todo lo que ujú, tú piensas y no te es productivo, como en este ejemplo, ¿no? Solamente hay preguntas, 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 preguntas que más te causan ansiedad, estás estresado, te causan dificultades. No hay respuestas. ujú, Esta es tu ansiedad. Pero ¿a dónde lo tenemos que pasar? A la introspección. ¿Cómo así? Tranquilizarnos primero, ver qué es lo que está pasando, ujú, analizarlo y tratar de encontrarle respuestas, ujú, ¿ok? Entonces, a la primera pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si mi hijo, lo mando a mi hijo al colegio y se ujú, cae, tiene un accidente? ujú. Sí. Pucha, pues, ¿tienen mi número? Sí, entonces yo le voy a dar mi número, que siempre tiene que estar mi celular cargado, mi celular revisar, a la directora, a la profesora, a la tutora, para que cualquier cosa que pase, me llamen. Ujú. Perfecto, solucionado ese problema. O sea, no es que no le vaya a pasar un accidente, sino que automáticamente yo voy a responder, Una voy a estar ahí. solución. Ujú. Listo, ok. Otra situación. ¿Qué pasa si lo golpean?
Entonces ahora no puede hacer nada, pero tengo que ver también por qué lo golpearían a mi hijo. De Mm, repente hay una situación de bullying, le enseño a defenderse, le enseño qué es lo que tiene que hacer, le enseño cómo es lo que tiene, cómo tiene que responder de repente ante esta situación. Defenderse no digo golpear, estar ahí, ¿no? Hay formas de defenderse. con palabras, a quién se tiene que dirigir para que lo Exacto. resguarden. Y darle confianza. Ujú. Entonces, hijito, si pasa algo, coméntame. No es, hijito, si pasa algo, dime para yo ir a dirección. Porque el niño se asusta, dirección, papá, no, ¿qué está Ajá, pasando? para No le hablar digo con tu nada, profesor. no le Entonces, digo ay, nada. no, mejor no. Ujú, ¿No? ujú. Entonces, no, tranquilo, que él lo resuelva. Si él tiene que ir a dirección solito, pues tendrá que ir, ¿no? Entonces, es eso. Tienes que Exacto. enseñarle a ser más autónomo y así también reduce tu ansiedad y le enseñas la autonomía a tu hijo. Así es, así es. Dice, nunca me ha pasado un accidente, siempre he tratado de minimizar al máximo esos riesgos, por eso creo que tengo miedo que pase algo. Ya, pero ahí te das cuenta que hay un Ajá. poco de ansiedad, Sí, sí, ¿no? Porque sí. estamos minimizando cosas, pero tranquilo. Hay cosas que sí, definitivamente. Es decir, si yo la mando a mi hijo en una bicicleta que recién está aprendiendo a manejar, entonces le pondré un buen casco, le pondré sus rodilleras, sus coderas, y se cae y ya está. Esto lo tengo protegido, se raspará una que otra cosita de repente, pero ya no, lo mando con la ropa apropiada, si es que se cae cuando recién está empezando a manejar bicicleta, Mm, ¿no? ¿Reduzco riesgos? Sí, pero no lo voy a tener así toda no la vida. evitamos, exacto, no evitamos o evitamos a que lo haga, ¿no? Quiero Exacto, montar bicicleta, no, porque es muy peligroso, te puedes caer, te puedes lastimar, mejor así no, es. haz otra cosa. Ujú. Pero yo quiero montar bicicleta, no, No, te puedes patines. sí, No, no, tampoco. tampoco. Entonces, ¿qué hago? Siéntate aquí. Ajá, Bueno, me siento. exacto. No aprendió ninguna actividad, porque al final eso es un tipo de deporte, ¿no? La Así bicicleta, es. patinar, Y es el desarrollo de su motricidad gruesa. tal cual, fortalecemos músculos, Ujú, ¿no? Incluso hacemos un poco de ejercicio. No lo hacen, ¿por qué? Porque da ese miedo de que se lastime. exacto. No te vas a caer, ¿ah? Sí, Oh, no, pero... o le damos miedo. Si te caes, te vas a tener que ir al hospital, te va a doler mucho. Sabes que mejor ya no quiero, mejor me siento No, porque peor es me lo as... de, si te caes, te pego. Oh, sí, 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 que sí, pasaba, sí, pasaba sí, antes, sí, sí, pero no nos confirmo. sentimos identificadas, No, nos estamos proyectando. pero igual lo hacíamos. Igual yo llegaba llorando por lo que me iba a pegar, ¿no? No por la Por donde herida, me no ibas. por la herida. No, no, Pero sí, eso pasa. no, mentira, mami. No pienses así. Mi mamá que hace la pregunta todavía, ¿no? Diciendo. Qué barbaridad. No, no, mentira. Para finalizar, ¿cuáles son las implicaciones en el ámbito educativo y laboral de todo esto? Terrible. Ah, Por ejemplo, lo que decíamos en el ámbito educativo, ¿no? Hay esa frustración de sí, repente cuando no consigo lo que yo quiero, exacto. esa dificultad de relacionarme con los demás porque Mm, no he aprendido a relacionarte. relacionarme, no tengo amigos, no sé cómo resolver problemas tan sencillos como que mi amiguita se enojó, lloro, me frustro, no sé qué hacer. ¿Listo? Mi enamoraditos, me dejó pucha, lloro, no, mamá, que eso, que no sé qué hacer, empiezo a mandar una cosa, otra. Hijito, resuélvelo, ¿no? Ya no te puedes. Ujú, Ve, ujú, anda. exacto. Eso, pero no podemos hacerlo. Mm, Y a nivel laboral, la verdad que a nivel laboral y en general del adulto es bien complejo, porque a veces tienen 25 años, 23 años, más ujú, edad, donde ya puede ser una persona económicamente activa, claro. pero no lo es. ¿Por qué? Porque los papás le restringen. No trabajes, todavía no. No, este trabajo no. No, en este sitio no, ¿ah? Ah, no, es que te va a gustar la plata y ya no vas a querer continuar. Mm. No, no hay forma. O sea, tú sigue, tú tienes que trabajar. Si tienes necesidad, si quieres hacerlo, si quieres trabajar, O hazlo. el miedo de iniciar cosas nuevas, ¿no? El Porque tenemos miedo. miedo de, es nuevo y si lo hago mal, y Exacto. si me pasa algo, y si no lo hago, y si me riñen, y Ujú, si me botan. ujú. Y esos pensamientos no existían si es que no Así era es. esa persona de, lo haces mal, yo lo hago por ti, ¿no? O no, mejor tú cuídate porque esto es muy peligroso, o esto no debes hacerlo, hazlo de esta manera. Y Exacto. como ya no hay nadie que me dé una pauta,
tengo miedo. Exacto, ¿no? Entonces es eso. Mm, Y ya llegamos a un nivel de frustración. O sea, desde el comienzo, desde poder entrar a un trabajo es muy difícil. En mm, realidad, mm, el miedo a lo nuevo es uno de los miedos que es, no, es innato en el ser humano, es normal. mm, Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo me restringe no hacerlo, no mm, afrontar esa realidad, ¿no? Ahí ya está esa dificultad. ¿Listo? mm, Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta de esa diferencia. Ahora, no puedo hacer trabajo en equipo con mis compañeros, mm, no sé hacerlo porque no me sé relacionar. Me frustra de repente que a los demás, que estoy fijándome en los demás y a los demás mi jefe le habló y ¿por qué a mí no? ¿Por qué? Porque siempre como he tenido toda la atención, entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué a mí no? mm, ¿Listo? Reacciono de una manera inadecuada, no controlo mis emociones y estoy ahí siendo de repente una persona muy agresiva o de repente una persona muy sumisa, como en las parejas que estábamos mm, hablando, que es otra consecuencia, ¿no? mm, Entonces me convierto en una persona muy sumisa ante mi pareja, muy sumiso, mm, o él, espero que él decida por mí. Soy una persona económicamente dependiente, emocionalmente dependiente. dependiente, ¿no? Entonces son todos esos factores que voy a darme cuenta por qué es que está Mm, sucediendo, por qué he sido alguien muy sobreprotegido, ¿no? Y si yo no pongo este alto, como digo, o sea, es momento en el que yo me tengo que dar cuenta, estoy siendo sobreprotegido, sí, ya, ok, no, eso tiene que cambiar. Voy a ponerme a trabajar, voy a ponerme a hacer cosas, voy a tomar decisiones. Si me voy a un sitio, ya está, es porque yo lo decido, no porque hay otra persona que lo decida por mí. Y si me va mal, pues genial, que me vaya mal, porque ya estoy aprendí, aprendiendo. ¿no? Es eso, ¿no? Es, y si me va mal, no, mejor no lo hago. No, hazlo. Te vas a equivocar, no hay problema. Y si en este trabajo lo hago mal, o sea, ¿quién no en su primer día, segundo día de su trabajo se ha equivocado? Todos, porque no sabíamos dónde quedaba esto, no sabíamos cómo organizar esta situación, no sabíamos cómo trabajar de esta manera, pero es por la experiencia que vamos aprendiendo y también por los errores, porque si una persona se equivoca, aprende dos veces. Eso es cierto, eso es Ajá. completamente cierto. Acá hay una pregunta que me ha causado mucha, y sí me gustaría saber. ¿El sobreproteger en exceso es un tipo de maltrato psicológico? Sí, claro que sí. Aunque indirectamente no Claro. nos damos cuenta, pero Claro, sí es un maltrato psicológico. porque de repente algunas personas que se puedan estar sintiendo identificadas y decir, sí, soy un padre, una madre sobreprotectora, con esta pregunta van a decir, ¿cómo que maltrato psicológico? Si yo todo lo contrario, no quiero que sufran, que maltratarlos, sino cuidarlos. Exacto. ¿Qué sería un maltrato Justamente llega psicológico? a eso, ¿no? El hecho de que Ujú, yo quiero cuidarlo a mi hijo, ujú, pero ojo, una cosa es cuidar, proteger y una cosa es sobreproteger o estar al pendiente en todo momento de él o de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué es maltrato psicológico? Porque no le permito desarrollarse, no le permito ser autónomo, no le permito que decida, yo decido por él. ujú, Es como cuando somos adultos y yo espero a que mi pareja me dé el dinero, mi pareja me ujú, manipula a través del dinero, pero eso es un maltrato, claro que sí, eso es un ujú, tipo de maltrato. Es igual con los papás, ujú, ¿no? ujú, ¿Por qué? Yo no puedo decidir porque mis papás tienen que decidir por mí. Yo espero hacer algo cuando mis papás recién me lo dicen. ujú, Si yo quiero hacer algo, mis papás me dicen, no, no es así, esto no es así. Ah, ya, entonces yo, ok, entonces, ojo, es el mismo ejemplo. Entonces es ujú. un maltrato Psicológico. psicológico, definitivamente. No Ujú. hay un desarrollo de la autonomía, no hay un desarrollo normal de la persona, lo cual me va a incapacitar de poderme enfrentar a la sociedad. Entonces, eso, es un Es un maltrato maltrato. psicológico. Oh, qué fuerte, ¿no? Suena que hemos Sí, no estado diciendo. parece, pero Exacto. indirectamente estamos maltratando psicológicamente a nuestros hijos. Y ya para finalizar con las preguntas, ¿qué son los niños burbuja? Los niños burbuja son Sí, aquellos, como su nombre dice, ¿no? Que han nacido en una burbujita. en una burbujita, encerrado de toda realidad, Ujú. donde les hemos enseñado cosas mínimas. Ya. ¿Listo? Es decir, cosas de que, ¿qué les hemos enseñado? Que tu mamá siempre está acá para protegerte, que tu papá siempre va a estar acá, o que alguien siempre va a estar acá para protegerte, que si tú te caes no es culpa tuya, es culpa del piso ¿Qué? que tiene la culpa, Te ¿ya? hizo caer, claro que Exacto, sí. lo hizo caer, que se movió, no sé, cualquier cosa.
¿Listo? Si a ti te pasa algo, si sacaste una mala nota, no es tu culpa. Mm, Es que el profesor de repente no explicó bien ujú, y todos han salido mm, desaprobados o la mayoría salió desaprobados. No te preocupes, no ha sido tu culpa. ujú, ¿Listo? ujú. Entonces, eso les enseñamos a los hijos y es por eso que son los hijos burbujita. Crecen así en su capsulita. Claro. Son muy dependientes del resto. Mm, Ah, ya, cuando salen es otra cosa. Por eso ese es el maltrato psicológico. Y no nos damos cuenta el nivel de afectación que le damos a nuestros hijos. Y como te decía, ¿no? Los padres tienen un inmenso poder en sus manos. Y mm, yo digo, qué fascinante es esto, es la vida del padre, qué difícil. Pues yo no quiero ser mamá. Porque no es fácil, no es fácil. sí, O sí, sea, es completo. cada cosa que decimos, cómo miramos, cómo actuamos, cómo pensamos, Completamente. cómo hablamos, qué cosas le decimos, qué cosas nos Todo callamos. O influye. sea, es absolutamente todo cómo influye en mis hijos. Mm, ¿Listo? Y después digo, oye, ¿por qué mi hijo no es profesional? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué tiene casi 40 años y de repente no tiene una pareja estable? ¿Por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué mi hijo no encuentra un trabajo? ¿Por ujú, qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo tiene miedo a salir? mm, Ah, ya, no es culpa del hijo, señora, señor. Es culpa mía, no es culpa suya de repente. Es responsabilidad, más que culpa, es responsabilidad mm. por haber sido o haber criado de esta forma. Entonces, eso es lo que está pasando. Correcto. Qué difícil situación. Claro, y Qué es así difícil. como se forman los niños, los hijos burbuja. Sí, los niños. Justo acá nos comenta Fiorella que ella tampoco dice que quiere ser mamá por la responsabilidad. Es muy Ya, ya difícil. somos tres chicas aquí que quieren ser personas sin hijos, Con con perritos perrita y gatos. En mi caso, y gatos, yo gatos. los adoro. Así que bueno. Y muchas gracias por la charla de hoy, Jocelyn. En verdad, es muy importante que ojalá que muchos padres hayan visto esto y que sean padres con hijos chiquitos o bueno, ya adolescentes. ¿Para qué? Porque se puede revertir. Sí, claro que sí. Entonces, Y si somos adultos también, ¿no? Si hemos crecido ya en esa no con nuestros sobreprotección, papás, ya pero no con nuestros papás, pero sí sí, nosotros, ¿ok? sí, Darnos cuenta de eso. sí. Sí, igual agradecer también, agradecerte a ti, agradecer a las personas que se han conectado, a mi Sí. mamá por hacer la pregunta tan Ay, linda. sí, señora, discúlpeme por decirle eso. No fue mi intención. Es que estaba preguntando cosas que decía, ¿qué estás Pero en diciendo? realidad sí, al final lo relacionamos también con Sí, parte de sí, la sí, sí. sobreprotección, ¿no? Es que los sobreprotegidos no saben cómo reaccionar ante la Muchas veces, frustración y son sí. maleducados, son malcriados. ¿Por qué? Porque toda la vida les hemos dicho sí. Explosivos. Toda la vida les hemos dicho Se sí. los hemos dado fácil. Exacto. Y cuando le dicen no, ¿por qué? Como tú decías, no, pero ¿por qué? Ujú. ¿Por Entonces, qué? claro. Sí, Así tal que cual. sí, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Igual vamos a pasar al sorteo breve para que al final cerremos con unas palabras tuyas, ¿te parece? Claro que sí. ¿Vale? Correcto. Comentarles a todos que ya saben los diversos servicios que tiene Guarayana para ustedes. Nosotros somos un centro de salud mental que tiene atención psiquiátrica, nutricional y psicológica. Por supuesto, atendemos a niños de todas las edades, desde los 3 años hasta abuelitos mayores, muy viejitos, muy ancianitos. Tenemos profesionales altamente capacitados, como pueden ver por aquí y como todas las personas que vienen a las charlas. Entonces, comentarles de que si de repente para la gente nueva que nos está viendo por aquí, invitarlos a que se atrevan a hacer un cambio en sus vidas y puedan tomar la decisión de pronto de consultar con un profesional sobre cualquier incomodidad que tengan. Es válido, no siempre tenemos que resolverlo por nosotros mismos o tenemos que de repente preguntarle a las personas incorrectas, ¿verdad? También decirles, bueno, y a todos los que ya son continuadores, agradecerles por la confianza que nos dan y por siempre también estar en estas charlas presentes. Tenemos varias personitas que nos comentan siempre en todas las charlas y se los agradezco personalmente de todo corazón porque motivan a que esto siga existiendo y todo con un fin más que todo para promocionar salud
y prevenir también ciertas situaciones. Comentarles que tenemos el gift card, como siempre, que es una tarjeta virtual que nosotros estamos dando para regalar sesiones hacia algún familiar que ustedes, por ejemplo, estén viendo que un familiar, un amigo, su pareja, sus hijos, no lo sé, que vean que están pasando por una situación que de repente necesitan ayuda psicológica. Esta gift card es comprar básicamente un número de sesiones mínimas, son 3, y regalárselas a esa persona que ustedes ven por conveniente, ¿no? Que necesita ayuda. Y al final esta gift card tiene su mascotita vegetal, que es una suculenta. Entonces todos los que quieran tener esta o regalar esta, viene con su mascotita vegetal. También indicarles que tenemos terapias grupales o talleres grupales de diversos temas. Hemos tenido hace poco uno de ansiedad, hemos tenido uno de rupturas amorosas, podríamos abrir de repente uno de depresión. Entonces, si ustedes están interesados en eso, escríbanos al número que está aquí abajo, al 9591-2135, y pregúntenle a Sofía qué grupos están vigentes o si ya estamos juntando gente para abrir un nuevo grupo también. Y comentarles el convenio Raíces, estas charlas que estamos teniendo ahorita aquí en Guarayana también las podemos dar a centros educativos, ya sean universidades, institutos, colegios, CEPRE, UNSA, católicas, lo que haya, para poder transmitir un poco de salud mental, prevenir y promocionar la salud mental, ¿verdad? Esto va enfocado a profesores, a gente que trabaja en estos institutos, a los alumnos, a los padres, y por supuesto que está brindada por profesionales netamente. Entonces ahora sí vamos a pasar al sorteo, volverles a hacer recuerdo que son 3 ganadores, y estos 3 ganadores van a, uno de ellos va a tener una sesión completamente gratuita con la psicóloga Jocelyn, y los otros 2, segundo y tercero, van a tener el 50% de descuento. Vale, entonces ya debe estar apareciendo en las pantallas. Yo no leo bien, ahorita seguro lo voy a leer. Estos son los ganadores. Recuerden que por interno se les va a estar comunicando a qué premios son acreedores. Entonces, escríbanos a WhatsApp, al número que está aquí abajito, y digan, pues no, yo soy fulanito de tal, soy el ganador del sorteo, y Sofía les va a estar contestando mañana qué es qué premio han ganado y con qué especialista, y también les va a explicar un poquito cómo es que nosotros hemos decidido que tengan el premio de esta manera, ¿vale? Yo estoy leyendo por aquí los ganadores. Felicidades a Lagos, Sea Mateo, Segarra Calderón Ximena y Ramírez Arazamendi, Fiorella, Marcori. Perdóname, Fio, no sé cómo pronunciar tu nombre y se me traba la lengua. Estoy hablando mucho hoy día con los pacientes que ya estoy cansada. Felicidades a los 3 ganadores. Escríbanle a Sofía, por favor, para que mañana les pueda responder sobre estos premios. Y también comentarles algo que me había olvidado. Todas las personas que están participando en los sorteos y que hayan ganado, pues este premio, no puede repetirse hasta en un mes. Es decir, si a la siguiente charla llega a ganar nuevamente, ¿quién? Lagos, Mateo, ya no podría ser válido porque pues ya fue ganador con la charla de hoy día, ¿verdad? Entonces tendríamos que esperar, Mateo, hasta el próximo mes de pronto para volver como que a aperturar otra vez y que puedas volver a ser ganador, ¿verdad? Esto incluye también para los familiares de esa persona. Es decir, si pues yo quiero dar este premio a este familiar la segunda vez que gano en el mes, no se va a poder, ¿correcto? Igual ya mayor información de esto, Sofía se los va a estar dando
por interno y de nuevo agradecerles a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Tus últimas palabras ahora, sí, Dios, para poder cerrar y a tomar agüita porque estamos como cotorras desde Sí. temprano, ¿verdad? Así que cuéntanos. Solamente quería mencionar algo, ¿no? A Ujú, veces los padres dicen, quiero darles a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. mm, Desde ahí empieza el error, mm, ¿ok? Porque sí, podemos darles todo lo que yo nunca tuve en base a valores, en base a educación, en base a tranquilidad, en base a seguridad emocional, sí, ujú, pero si se refieren a cuestiones económicas, ya estamos mal. mm, Entonces, mm, eso es parte de la sobreprotección, ¿no? Lo exacto. que estábamos hablando. No existen padres perfectos, siempre nos vamos a equivocar, vamos a cometer muchos errores, pero también vamos a aprender. Ujú, Y si el aprendizaje de repente no lo podemos encontrar o tenemos dudas si es que estoy haciendo bien o no las cosas, pues nos tenemos que instruir. Hay muchos textos que nos pueden ayudar. Estamos los profesionales aquí presentes, sobre todo para poderlos orientar y decir, ah, ya, esta forma sí la está haciendo bien, pero por acá sí tenemos que de repente reajustar algunas cosas, ¿no? Conductuales, etcétera. ujú, Entonces, para eso estamos, ujú, para orientar. así ¿Listo? es. No somos padres perfectos porque no existe ni la persona, ni el papá perfecto, ni una guía donde te diga esta es la Yes, fórmula correcta, ¿no? No exacto. existe. Así que no se sientan mal si de repente se Exacto, han no se sientan mal. reconocido. Sí, 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 no se sientan mal, siempre estamos para aprender y si son hijos también, recuerden, ¿no? Lo que le decíamos, podemos poner un alto. Romper el patrón. Exacto, podemos romper esa situación para que no se continúe con lo mismo, para que ya no me afecte tampoco Ujú, y si es necesario, siempre es bueno venir a donde un psicólogo, hablar, o ver, hasta sí, tan solo conversar de muchas cosas que no puedo hablar con otras personas, ¿no? exactamente. Entonces, orientarnos es bueno. Ujú, Buscar una ayuda profesional es buena, no esperar a que esté muy mal, a que esté en depresión, en ansiedad para buscar una orientación psicológica, ¿no? Entonces, hacer eso, buscar ayuda, tranquilizarnos, calmarnos. Este es un tema que nos va a dar bastante orientación, pero bueno, agradecerles también por la participación, como ya les estaba mencionando. Espero nos podamos ver en la siguiente de charla. todas maneras. Que nos vaya muy bien siempre a todos y que tengan una bonita noche. Moni, muchas gracias por tus palabras. Siempre tan dulce y correcta y precisa en todo lo que dices, Dios. Entonces, Gracias, Michelle. muchas gracias por estar aquí, por darnos este tiempo para todos los que te están escuchando. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, a la familia también tuya que nos Sí. está viendo, porque como les digo, estos números altitos que también son por tu familia, lo Sí. valoramos mucho y nos motivan a continuar. Eh, Conmigo es hasta la próxima semana, el próximo viernes. No ha salido todavía, creo, el rol de los temas, así que creo que va a ser sorpresa cada semana. Téngannos paciencia, por favor. Pero por ahí ya me han soplado quién puede ser el psicólogo o psicóloga que va a estar viniendo la próxima semana. Y yo pienso que sí, sí les va a interesar porque siempre trae temas interesantes esta persona que viene. Se los voy a tener en sorpresa porque no quiero después decir un nombre y no es esa persona, pero por ahí creo que sí, sí lo vamos a confirmar. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Chao, chao.